Iniciamos nuestra programación de Buena Salud. Bienvenidos a los que están en la sintonía por la señal de Majestad y también a quienes se conectan en las redes sociales. Estamos en vivo en Facebook también, si ustedes pueden disfrutar de la información que tenemos preparados esta mañana en nuestro programa. Como todos los días, siempre invitarlos a que también puedan compartir el en vivo para que ustedes puedan que otras personas se puedan beneficiar de la información que tenemos hoy para usted. Y por eso tenemos ya en nuestro set al doctor Carlos Quijano. Él es médico familiar, especialista en medicina familiar. Él viene del distrito 23 de 01 y hoy nos trae un tema interesante. Vamos a hablar acerca de las enfermedades respiratorias. Bienvenido, doctor, qué placer tenerlo con nosotros. Gracias por estar en nuestro programa. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como Ministerio de Salud Pública siempre es un gusto poder estar en medios para poder informar a la ciudadanía y pues dar medidas de prevención que nos ayuden a evitar complicaciones a los pacientes. ¿Okay? Así es, doctor. Respecto a las enfermedades respiratorias, hemos visto que hoy hay un olaje de esta enfermedad, porque no solamente está afectando a un público infantil, sino que también lo vemos que se evidencia normalmente hasta en las personas adultas. ¿Qué nos puede comentar? Sí, definitivamente Santo Domingo es una provincia que por varios factores contribuye a la alta prevalencia y a la alta incidencia de enfermedades respiratorias. La tenemos presente con mucha frecuencia dentro de las enfermedades que se presentan acá en la provincia. El clima, los cambios de temperatura, son factores que contribuyen, ahorita el cambio de época a la época lluviosa, contribuye a que se desarrollen varias enfermedades respiratorias. Que hablamos de enfermedades respiratorias es una amplia gama de enfermedades, pero hay unas que se presentan con mucha más frecuencia y es la que nosotros siempre decimos, ok, en estas condiciones debemos hacer este tipo de prevención, no automedique, acuda a un centro de salud, acuda a su médico de confianza que pueda tener una valoración médica. Una diferencia entre una gripe normal, por ejemplo, y una enfermedad respiratoria. Ok, la gripe normal, que en realidad es un resfriado común, es una enfermedad, es una condición médica que siempre es provocada por un virus. ¿Okay? Varios virus las pueden provocar, rinovirus, virus sincitial respiratorio, adenovirus, en fin, varios. Son síntomas de la vía respiratoria alta, congestión nasal, a lo mejor un poco de... en los niños puede provocar un poco de tos porque ellos se tragan la congestión nasal que tienen, se tragan los mocos y empiezan a toser, mas no hay una complicación que llegue hacia la vía respiratoria baja, es decir, a los pulmones. Este tipo de enfermedades no necesitan antibióticos, ¿okay? Son enfermedades que son autolimitadas, así como llegan, van a irse en 3, 5, 7 días, máximo 10, y es por eso muy importante una valoración médica, para que el médico diga, no vaya a la farmacia y se automedique, no es que me dijeron que yo tomé esto, es preferible que tenga una valoración médica. Eso es un resfriado común. Fiebre leve, un poco de congestión nasal o mucha congestión nasal, un poco de congestión ocular a veces. Otras enfermedades, por ejemplo una neumonía, que es un proceso infeccioso de la vía respiratoria baja, conlleva otras cosas. El paciente puede tener fiebre, tos, hay dificultad para respirar, puede avanzar, y una neumonía en pacientes de las edades extremas, en niños, en adultos mayores o en pacientes que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades reumatológicas, podría llegar a complicarse y necesitan otro tipo de intervención. Y esto hay que considerarlo, como usted ya comentó, por ejemplo, cuando las personas creen que con el automedicarse, pues yo me puedo curar, por decirlo así, puedo calmar la sintomatología, pero a lo largo de pronto, si no identificamos si es una gripe común, si es una bronquitis, por ejemplo, a las enfermedades respiratorias que actualmente existen, y más porque algunas enfermedades respiratorias han mutado también. Entonces, ¿cómo nosotros, los usuarios de la salud, pudiéramos identificarlo o a qué síntoma nosotros pudiéramos decir o alertarnos para poder acudir a un establecimiento de salud? Hay varios signos de alarma que tenemos que tener en consideración. Sensación de falta de aire.
el paciente siente que se ahoga, que no puede respirar. Usted le da un medicamento a su familiar, usted lo toma para la fiebre y la fiebre no cede, sigue con fiebre, sigue con fiebre. Hay en los niños, por ejemplo, disminución de su actividad normal. Nosotros le llamamos disminución, el niño que normalmente anda corriendo, jugando, está totalmente decaído, no mejora por más que le damos medicamentos, empieza a escucharse sonidos audibles, el niño respira y se escucha como un silbido de su pecho, eso nosotros lo llamamos sibilancia. Por ejemplo, el paciente que cuando está respirando, hay algo que nosotros los médicos conocemos como retracción costal, y es que la musculatura entre las costillas, cuando respira, hace una especie de hundimiento. Entonces eso quiere decir que hay un compromiso más allá. ¿Okay? Mucho más aún, este tipo de pacientes necesitan tener una valoración y necesitan ir a un centro médico. En la provincia tenemos 36 centros de salud, en la provincia incluida la Concordia. Como Ministerio de Salud Pública, acudir a su médico de confianza si es lo que también así desea, porque necesita tener una valoración por parte de un personal de salud certificado. Y esto para evitar a que esto se pueda tal vez comprometer, porque aquí viene también la parte en que no todas las enfermedades respiratorias son tratadas ambulatoriamente. ¿Existe posibilidad de que una persona que tal vez no vaya a un establecimiento de salud, no busque a su médico de confianza, tal vez estuvo automedicando, pueden estar en un cuadro un poco más agudo y luego ir tal vez al hospital? Hay gente que sí se la hospitaliza de pronto por esta situación. Definitivamente, hay pacientes que no logran identificar de manera temprana los signos de alarma. Avanza el proceso de la enfermedad y cuando miran las cosas muy complicadas deciden acudir a una casa de salud, y en muchas ocasiones eventualmente puede llegar a ser tarde, le diré. Algo que se vivió que, bueno, ahora gracias a Dios es una condición que vive con nosotros, que como humanidad lo hemos aprendido a sobrellevar, nuestra genética lo ha podido así asimilar, es el COVID. Ya no pasa lo mismo con COVID, pero con COVID tuvimos muchos pacientes, yo tuve muchos pacientes en los que me decían, ¿sabes qué? ¿Puedes por favor ver a mi papá? Cuando lo mirábamos, en realidad ya llevaba 10 días de enfermedad, muy complicado, terminaban en unidades de terapia intensiva y pues en realidad, si no hay una identificación temprana de los signos de alarma, pueden haber complicaciones, incluso llegar hasta la muerte. O sea, en realidad, si no hay una identificación adecuada de cuál es la condición médica del paciente, las cosas se pueden salir de control. Y esto que justo usted topa lo del COVID, también ahorita existen enfermedades como virus sincitial respiratorio, como la influenza A y B, que también son enfermedades con una característica un poco similar en su sintomatología. Entonces ahí viene también la pregunta, ¿tengo que hacerme exámenes para saber o para que ustedes como médicos tratantes identifiquen a qué estadio está cierta enfermedad, o incluso identificar en qué enfermedad está en ese momento, cuál es el virus que está atacando? Correcto. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Todos los años pueden existir repuntes de ciertas enfermedades que son muy comunes, por ejemplo, en la provincia, repuntes de influenza, repuntes de resfriado común. Tuvimos un repunte de una condición médica que se llama tosferina, que no sé si lo pudieron revisar. Pueden haber repuntes eventuales de COVID, todo esto puede llegar a pasar. Vuelvo e insisto que aquí la clave está en la valoración médica. ¿Okay? Claro, doctor, pero entonces cada vez que siento una leve congestión nasal, eso, si es leve, a lo mejor puedes decir, no voy a acudir al personal de salud, voy a esperar a ver cómo. Pero lo ideal siempre es tener una valoración, porque quien va a poder determinar, esto es un resfriado común, esto es una neumonía, esto es por la severidad de los síntomas un resfriado común versus una influenza o una presentación de COVID, va a ser el médico. En qué estadio va a estar el paciente va a depender de la clínica del paciente, del compromiso sistémico, es decir, del compromiso general que pueda tener, si los pulmones están afectados, si hay otras condiciones que se miden en sangre, están afectadas, que se pueden determinar. Cuando hay cuadros que se presentan con mucha intensidad,
existen exámenes para determinar qué es. ¿Es una influenza? ¿Es un COVID? ¿Es otro virus? Adenovirus, rinovirus, virus sincitial respiratorio. Los existen, por supuesto. Llevan procedimientos más allá de una toma de muestra de sangre. Se hacen muestras de secreción, hisopado, todo eso. Entonces, sí, pero quien lo va a determinar definitivamente va a ser el médico. ¿Okay? Él es el que le tiene que decir: estos son los exámenes, estos son los estudios que necesito, este es el tratamiento que por el momento para su enfermedad usted va a tener. El tratamiento puede cambiar a lo largo de... Hay enfermedades o hay condiciones médicas respiratorias que a veces empiezan con sintomatología leve y a pesar del tratamiento pueden llegar a tener complicaciones. No siempre pasa, pero puede llegar a pasar. Así es, y esto siempre, por eso es importante que cuando el médico nos indica, tienes que realizarte cierto examen, es porque usted tiene ciertas hipótesis que quiere un poco ampliar y irse por una dirección correcta para que en ese momento pues también las personas que están con estas enfermedades respiratorias pues puedan tener el óptimo tratamiento como tal y ellos tener una respuesta ante ello. Otra de las situaciones, mi querido doctor, respecto a las enfermedades respiratorias. Actualmente, las personas que tienen estas condiciones, tal vez viene mucho también desde casa, tal vez el ambiente en el que tú estás viviendo, en cómo está tu entorno para poder tal vez de alguna u otra manera evitar en que te pueda pasar estas enfermedades. Ok, hay algo que tenemos que tener muy claro. Nosotros somos un país, nuestra provincia es una región donde la presencia de estas enfermedades es bastante alta. Es inevitable, por ejemplo, no mandar al niño a clases. Cuando llegan nuestros hijos a clases, en clases es probable que haya otros niños que tienen síntomas asociados a resfriado común, a influenza, a lo que pueda ser. Entonces, aquí es un llamado a la conciencia al trabajo conjunto entre el sistema de salud y la comunidad. Si yo tengo síntomas respiratorios, primero, la higiene de manos, lavado de manos, uso de alcohol permanente, porque esta es una enfermedad que se puede transmitir a través de estos medios. Segundo, uso de mascarilla. La mascarilla previene con un muy buen resultado la transmisión de las enfermedades. Entonces, yo estoy en condiciones médicas que estoy con congestión nasal, tengo sintomatología respiratoria, por corresponsabilidad, porque yo soy su compañero de trabajo, porque yo soy la persona que va a estar rodeada de otras más personas, soy el docente, soy lo que sea, me pongo una mascarilla con la finalidad de cuidar al resto de la población. Entonces, medidas de prevención, muy claro. ¿Cómo evitar? Sí, o sea, en realidad, en una provincia como la nuestra, les vuelvo y repito, estas enfermedades son muy prevalentes, están muy frecuentemente presentes en todo ello. Hay pacientes que tienen condiciones médicas puntuales, o sea, por ejemplo, el paciente que tiene asma es muy susceptible a esto. Fácilmente un paciente que tiene asma con un resfriado común puede terminar más complicado de lo normal. Entonces, ellos obviamente a lo largo de su enfermedad aprenden a determinar qué cosas les afectan, qué cosas no, mantenerse en un ambiente húmedo, en una casa donde haya mucha humedad, algunos, por ejemplo, animalitos que pueden desarrollar las crisis asmáticas, por ejemplo. Ahí por lo demás siempre las medidas van a ser, porque no podemos aislarnos del exterior, ¿no? Siempre higiene de manos cada vez que podamos, cada vez que salimos. No sabemos, en realidad es increíble cuántos microorganismos, virus, bacterias, hongos pueden transmitir nuestras manos. Entonces, el llamado a eso, a esa concientización como ciudadanía, como población, decir, ok, estoy con resfriado. La otra es, por ejemplo, un ejemplo sencillo, estornudo y me tapo con las manos. Luego voy y lo saludo a usted con la mano. Entonces, obviamente lleva una carga viral. Sugerimos siempre el estornudo sea con el codo, en la flexura del codo, para no tener ese contacto directo, y de igual manera yo que estoy enfermo o que tengo una condición médica, siempre aseo de manos para evitar la propagación de la enfermedad. Y esto siempre hacer, como ya lo dijo, que se propague, que se multiplique y que otras personas puedan tener tal vez síntomas. Y siempre, desde que vino la pandemia, pues se nos ha inculcado usar la mascarilla por prevención,
también para que no se afecte la otra persona, tal vez que si estamos en un entorno en el cual no podemos estar solos, pues hacer estas medidas de prevención. Al regresar de la pausa, doctor, me gustaría también usted nos comente, bueno, vamos a conversar también un poco respecto a los diferentes tipos de clima. A veces el aclimatar artificialmente también puede afectar si es que tenemos algún antecedente respiratorio, si es que tenemos síntomas como tal. Pues esto me lo contestará, y también los tratamientos que también se pueden seguir al regresar de esta breve pausa. Vamos a una pausa. Claro. Estamos en vivo en Buena Salud con nuestro querido doctor Carlos Quijano, el del distrito 23 de 01, hablando sobre las enfermedades respiratorias. Y parte de lo que también tenemos que nosotros conocer, mi estimado doctor, es respecto, por ejemplo, muchas personas, por vivir nosotros en este clima tropical húmedo, usamos el aire acondicionado, por ejemplo, en casa, otras personas utilizan el ventilador. Esta ventilación artificial, a una persona que tiene problemas tal vez de alergias o está pasando por estas situaciones de enfermedades respiratorias, ¿es recomendable mantenerse en ese ambiente o es mejor lo natural? Okay. Algo que me gustaría aclarar primero es que el aire acondicionado, hay el mito de si uso el aire acondicionado me va a dar gripe. ¿Okay? Primero, no. Los aires acondicionados tienen un sistema de recambio de aire bastante interesante que habitualmente lo hace seguro, si no, no se pudieran vender en ninguna parte del mundo. Que el aire acondicionado, algunos pacientes que tienen ciertas condiciones alérgicas, asma u otras, puede eventualmente ser un gatillante. Es decir, cuando prendo el aire, en realidad, doctor, yo he determinado que empiezo a estornudar, puede pasar, pero no es el denominador común, ¿ok? Ahora, yo tengo ahorita un cuadro de resfriado común o de influenza. ¿Puedo o no puedo estar en el aire acondicionado? La respuesta es sí, sí puedo estar en el aire acondicionado, siempre y cuando, por ejemplo, si me da fiebre y estoy con escalofríos, la situación del aire acondicionado podría generar un poco con más intensidad estos síntomas, ¿no? Entonces en esos casos se recomendaría, si te genera este tipo de molestias, pues apaga el aire acondicionado. Con los ventiladores hay que tener particular cuidado, porque los ventiladores, creo que todos en casa lo podríamos mirar o en donde sea que estemos, tienden a acumular bastante polvo, tienden a acumular y deberían ser sometidos a un proceso de limpieza al menos una vez al mes, sacar las aspas del ventilador, limpiarlas, ¿no? Porque también van a ser un gatillante, porque este ventilador, cuando está apagado, acumula el polvo, y cuando está encendido lo disipa el polvo en el ámbito. Entonces, más aún, si yo tengo una condición médica y ese es un desencadenante para mí, voy a terminar un poco más complicado, doctor. Pero mi hijo, cada vez que, porque me han llegado pacientes así, ¿no? Mi hijo, cada vez que duerme con el ventilador, amanece afónico. O sea, sí, el aire podría provocar resequedad de la garganta si te lo pones de manera directa. El consejo sería, pues no pongas el aire de manera directa, de manera permanente. Eventualmente entendemos que hay días y noches bastante calurosos en Santo Domingo, así como tenemos días y noches bastante frías, ¿no? Santo Domingo tiene esa característica, tiene la facilidad de cambiar de una condición climática a otra condición climática en horas, y eso también es un factor predisponente. Por eso somos una provincia con una alta incidencia de enfermedades respiratorias, a diferencia de otras provincias que tienen menos humedad. Por ejemplo, las provincias de la costa, cercanas al mar, o incluso provincias de la sierra, que no tienen humedad, son frías pero no tienen humedad, no es tan prevalente las enfermedades respiratorias. Pero sí tiene mucho que ver. Santo Domingo sí está en esas provincias donde en realidad el clima colabora. Así es, y justo preguntaba esto porque a veces existen ciertos mitos o a veces situaciones, por ejemplo, el mismo hecho de no limpiar un ventilador y que esto esté llevando más polvo, pero si hay personas que tienen este problema de alergias, pues también hay que considerar mucho el cómo nosotros estamos tal vez haciendo esta limpieza para que obviamente tengamos una mejor salud. Otra situación es respecto a las personas que fuman y las personas que son pasivos en los que son fumadores. Esto afecta a aquellos que tienen problemas respiratorios. Este humo puede ser cualquier tipo de humo, por ejemplo. Por supuesto, claro que sí. A ver, el tabaco
en todas las condiciones debería ser cero. Doctor, pero ¿me puedo fumar un tabaco a la semana? Yo nunca. En todas las condiciones debería ser cero. Es el tabaco, y aplica los mismos para los vapes. O sea, se ha demostrado que ambos tienen el mismo índice de letalidad para el pulmón. Lo lesionan el pulmón. El tabaco, hablando puntualmente de las personas que fuman primero, puede provocar una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tabaco puede provocar cáncer. Y a pesar de eso, las políticas publicitarias no han funcionado. Si usted compra una cajetilla de cigarrillo, tiene una imagen espantosa en la cajetilla de cigarrillo. Alguien muriendo, un pulmón negro, menos del 10% de efectividad esta campaña. No ha tenido resultados, no hemos generado conciencia. No se ha encontrado a nivel mundial una metodología para generar conciencia y decir el tabaco es lesivo. Mucho más el vape. Se ha asociado a mucho daño, igual que el tabaco. No, es que yo no fumo tabaco, yo fumo. Es tan lesivo como el tabaco. Y eso se quiso utilizar en primera instancia como para decir, no, mira, esto. No, es igual de lesivo. Para la persona que está junto al fumador, que se lo conoce como un fumador pasivo, totalmente. Este paciente que es fumador pasivo, que está al lado mío, tiene las mismas posibilidades de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de desarrollar cáncer de pulmón, de tener problemas. Si es el paciente asmático, la posibilidad de que el paciente asmático, el humo del tabaco y cualquier humo, de leña, de humo de lo que quemaron en el parque, pueda generarse como un gatillante, para que a mí eso me genere un proceso inflamatorio de la vía respiratoria y yo termine con una crisis asmática, con una complicación de mi enfermedad. Ahora, hay situaciones también, doctor, respecto a que no sé cuándo tengo una enfermedad causada por un virus y una enfermedad causada por una bacteria. ¿Cuál es la diferencia o cómo nosotros pudiéramos identificarlo? Ok, habitualmente estamos para nosotros médicos bastante sectorizados. ¿Cuáles afectan la vía respiratoria? ¿Cuáles son los síntomas de afectación de la vía respiratoria alta? Que en su mayoría son provocados por virus. ¿Cuáles son los síntomas de los signos y síntomas de una neumonía, por ejemplo? Los signos y síntomas de una tuberculosis, que en Santo Domingo hay mucha tuberculosis. Nosotros como Ministerio de Salud Pública somos el único ente que trata tuberculosis a nivel país. Nadie más trata tuberculosis. No existe tratamiento de tuberculosis en clínicas privadas. Para poder tratar a un paciente con tuberculosis tiene que intervenir el Ministerio de Salud Pública. Es decir. Pero, ¿qué nos lleva a diferenciar eso? En realidad, la presentación de los signos y de los síntomas. No es lo mismo un paciente que tiene congestión nasal, que tiene algo de fiebre, irritación ocular, versus un paciente que tiene tos, flema con sangre. No es lo mismo para nada. Un paciente que tiene mucha congestión nasal, malestar general, fiebre, sí, pensamos, ok, hacemos un examen físico, auscultamos pulmones, pero los campos pulmonares están ventilados, entra aire bien, entonces yo digo, ok, posiblemente esto sea una condición médica que, si hablamos de influenza, por ejemplo, que es la gripe, que en realidad se la conoce como gripe, pero es influenza, la sintomatología suele ser un poco más severa que el resfriado común. Sin embargo, eso no es una enfermedad bacteriana. Nosotros, con la clínica y la experiencia que nos da pues, el hecho de estar en esta carrera, nos ayuda a determinar qué es viral, qué es respiratorio, perdón, qué es bacteriano. Y muchas veces también de entrada puede haber un poco de dudas, pero la severidad de los síntomas es la que nos va a nosotros a guiar cuál va a ser el tratamiento específico de este paciente. Y esto es importante considerarlo, que existen los establecimientos de salud pública que están haciendo atenciones permanentes para todos los usuarios y asimismo haciendo la invitación para que también acudan al que esté más cercano. ¿Nos puede comentar antes de despedirnos, mi querido doctor, qué hace el Distrito 23 del 01? ¿Cómo las personas pueden llegar a obtener una cita médica con ustedes como profesionales? Y pues si puede decir también la ubicación o algún número de contacto al cual ellos puedan tomar cita. Ok, el Ministerio de Salud Pública, vuelvo y repito, a nivel de provincia, incluido La Concordia, tenemos 36 centros de salud. Tenemos 3 centros de salud tipo C que atienden 24 horas, el Centro de Salud Augusto Egas, el Centro de Salud Los Rosales, y en La Concordia tenemos el Centro de Salud tipo C La Concordia.
Ellos atienden de lunes a domingo 24 horas al día. Tenemos también a nivel de provincia 5 centros de salud tipo B. Estos centros de salud atienden de lunes a domingo. Luz de América, Ayuriquín, Santa Marta, en sí. Tenemos 5 centros de salud que van a atender de lunes a domingo, pero de 8 a 5 de la tarde. Los otros son centros de salud tipo A, que posiblemente Ciudad Nueva, tenemos el puesto de salud en el Cóngoma, en San Jacinto, en San Gabriel. Entonces, ellos atienden de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Hay que aprender, y una de las cosas que invito a la ciudadanía a determinar es que no todo se va a tratar en el hospital. Tenemos por quizás costumbre decirlo así. Si me siento mal me quiero ir al hospital, al Gustavo Domínguez, al Hospital Santo Domingo, porque tengo una condición médica, a lo mejor una gripe, un resfriado común, pero seguramente este tipo de condiciones médicas no ameritan una atención directa en el hospital. El sistema de salud en el Ecuador trabaja por niveles. Yo primero debo acudir a un centro de salud al más cercano a mi domicilio en primera instancia, y si estoy en un horario en donde el centro de salud no está laborando, me voy al centro de salud tipo C que corresponde por mi territorio, ¿ok? Augusto Egas, Los Rosales aquí en Santo Domingo, o el único que hay en La Concordia. ¿Cuál sería el número de contacto, doctor? Ellos, todo paciente para sacar una cita por consulta externa tiene que llamar al 171 y agendar opción 2 una cita médica, ¿ok? A la emergencia pueden ir cuando sientan la necesidad de ir a la emergencia. Así es, esa es la invitación que nos hace nuestro querido doctor Carlos Quijano, especialista en medicina familiar. Gracias al Distrito 23 de Solano que hace esa invitación, y por supuesto a usted, doctor, por estar con nosotros en nuestro programa. Esperamos tenerle una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación, y pues siempre prestos a dar toda la información necesaria a la ciudadanía. Así es. Y a los televidentes que ven Buena Salud, como siempre, leerles nuestra frase: respirar bien es vivir mejor, cuidar tus pulmones es cuidar tu vida. Así que muy atentos, porque siempre Buena Salud tiene lo mejor para usted en toda nuestra programación. Síganos en las redes sociales como @buenasaluds en Instagram y TV Buena Salud en YouTube. Así que también pueden compartirlo, y con esto nos vamos despidiendo y los dejo acompañados con la mejor sintonía con Majestad TV.